25 de junio, Día del Libro Paraguayo. Los libros. Qué lindos libros que cuentan cosas bonitas. Yo me entretengo mirando las hermosas figuritas. Qué colores, qué bichitos, qué palacios tan enormes. Cuántas hadas y enanitos pueden vivir en el bosque. Yo me quedo horas enteras mirándolo muy atento. Y en él encuentro un amigo y vivo siempre contento. El Día del Libro Paraguayo se instituyó en homenaje al historiador paraguayo Ruy Díaz de Guzmán, quien construyó la primera escritura del primer libro paraguayo. Anales del descubrimiento, población y conquistas del Río de la Plata, más conocida como la Argentina, un 25 de junio de 1612. El primer libro que vi, mi madre lo sostenía mientras que me sostenía en brazos. En aquellas noches escuchaba las palabras que contenían las historias de los cuentos. El primer libro que leí me enseñó a soñar con los ojos abiertos. Me convertí en el protagonista de las historias. Me transporté a mundos cada vez más lejanos y por unos momentos me hizo olvidar todo lo que me rodea. Ahora sé que en los siguientes libros que leeré me enseñarán nuevas cosas, me harán crecer como persona pensando en el futuro. Los libros me acompañarán siempre porque ya forman parte de mi vida y mi amor por la lectura conseguirá que no se apague la magia, que se cumplan mis deseos. Los libros son nuestra mayor arma. Cuídalos con amor. 1. Manos limpias mantienen los libros limpios. 2. No rayes, pintes o pegues algo en un libro. 3. Da vuelta a las páginas del libro con mucho cuidado, desde la esquina de arriba con mucho cuidado. Presta tus libros a personas de confianza. ¡Feliz Día del Libro Paraguayo!